Mi nombre es Vilma Castillo Schwartz, soy neuróloga clínica, trabajo en el servicio de neurología del Hospital Morelos, en la unidad de electrodiagnóstico. Aquí valoramos a todas las alteraciones, ya sea neurológicas, psiquiátricas, conductuales, del aprendizaje, del neurodesarrollo, a través de la realización del examen físico, el examen clínico y electroencefalogramas. La epilepsia está definida como una serie de manifestaciones clínicas o paraclínicas, crisis convulsivas o no convulsivas, que se deben a las excesivas descargas de las neuronas del cerebro. Puede haber una crisis convulsiva tónica, clónica única, provocada por el desvelo, el alcohol, el estrés, una infección. Y si no se repite, esta no es considerada como epilepsia. Tienen que ser crisis no provocadas y el concepto actual es que sean recurrentes, que sean 2 o más. La epilepsia ha sido considerado a lo largo de la historia como un mal sagrado, como una maldición. Y hay mucho prejuicio social acerca de esta patología. En general son personas que son discriminadas, no los dejan entrar a la escuela porque han convulsionado, no les dan trabajo. Y la epilepsia es una enfermedad como todas, que conociendo su origen y dando un tratamiento adecuado, pueden hacer su vida normal. Hay muchos tipos de crisis en dependencia de donde esté el foco irritativo, donde se originan en el cerebro. Y entonces de eso depende la clínica. Deben ser crisis no provocadas, es decir, no deben ser provocadas por un traumatismo craneal, por una intoxicación alcohólica, por un desvelo o infección. Deben ser recurrentes y más de una. Entonces, si ya en el examen físico encontramos que estas crisis se repiten y son más de una y no son provocadas, ya entran dentro del diagnóstico de la epilepsia. La epilepsia es provocada por una irritación excesiva de las neuronas cerebrales, un aumento en los voltajes de sodio y glutamatos que producen que el foco irritativo inicial se extienda hacia todo el cerebro, y al principio pueden aparecer manifestaciones parciales, ya sean motoras, gustativas, olfatorias, visuales, auditivas y autonómicas, y secundariamente se pueden generalizar en una crisis tónico-clónica, que es lo que conocemos como la convulsión. Depende mucho del tamaño, del grado irritativo de nuestro cerebro. La irritación cerebral o disritmia cerebral, como se le ha llamado comúnmente por los psiquiatras, puede aparecer también en trastornos de conducta, trastornos del aprendizaje, depresión, ansiedad, trastornos del sueño. Entonces, no todas las alteraciones eléctricas son convulsivas, pero sí nos ayudan mucho en el tratamiento de los padecimientos de origen psiquiátrico y del aprendizaje en el neurodesarrollo. Las causas de la epilepsia están dadas según la clasificación internacional, ya sea sintomáticas, que quiere decir que tenemos una lesión dentro de nuestro cerebro, que puede ser pues un infarto cerebral, una meningoencefalitis, un neurocisticerco que llegó a nuestro cerebro porque nos comimos una fresa que trae el neurocisticerco pegado arribita, que no se ve, que es transparente, nos lo comemos, llega al cerebro y causa convulsiones, por ejemplo. Todas ellas son daño en el cerebro y son lesiones localizadas en áreas epileptógenas. ¿Cuáles son las áreas epileptógenas? El área motora, el lóbulo temporal. Son áreas que tienen mucha descarga y ahí se van a iniciar el foco irritativo de las crisis. Y si es lo suficientemente grande para reclutar el resto de las neuronas del cerebro, se va al tallo cerebral y pierdes el conocimiento y empieza la fase tónica clónica. Ese es el grupo de sintomáticas donde hay una lesión estructural cerebral. Pueden ser lesiones perinatales o prenatales, en las cuales hay falta de oxígeno al nacer y el lóbulo temporal se afecta mucho porque es muy vulnerable a la hora del nacimiento. Y esos pacientitos tienen crisis convulsivas desde lactantes, en los primeros años de la vida.
A veces no, tienen la hipoxia perinatal, pero empiezan a los 30 años. Esto es muy variable. ¿De qué depende? De la cantidad de cargas negativas que nuestro cerebro genere para neutralizar a las positivas. Es como un balance. Ahora hay otro grupo en el cual la epilepsia es genética, familias completas que han convulsionado por genes que aumentan la conductividad del sodio, disminuyen la del potasio y la del cloro. Entonces es una epiléptica donde varios miembros en la familia tienen el padecimiento, ya se llama idiopática. Y existe otro grupo que es la criptogénica, donde no se sabe la causa de la epilepsia y todos los estudios paraclínicos de ese paciente son normales. La resonancia, la tomografía, a veces los electroencefalogramas normales, pero sin embargo el paciente presenta las crisis repetidas, recurrentes, y que si es un paciente joven que está en la escuela es peligroso porque puede convulsionar en la ruta, cruzando la calle, subiendo una escalera o en la escuela. Entonces lo más importante aquí es el interrogatorio a la familia y al mismo paciente. ¿Qué sientes antes que te dé la crisis? Bueno, pues siento una sensación de susto, siento un dolor de estómago, un olor diferente, desagradable, y después de eso me desmayo y me dan las crisis. Ahora, ¿qué dice la madre al verlo en la crisis? La anamnesis del que observa, porque él pierde el conocimiento y no se ve en la crisis generalizada. Bueno, perdió el conocimiento, se cayó al piso, se puso tenso y después empezaron las convulsiones que duraron 3 minutos. Y después de eso quedó muy cansado, muy agotado, fatigado. Es una crisis. Pero sin embargo es una persona normal, brillante en la escuela, que va muy bien y todos sus estudios son negativos. Ese paciente necesita un tratamiento durante 5 años. Es muy importante porque al ver sus estudios que están todos bien y yo estoy bien, aprendo bien en la escuela, entonces dice no tengo nada, se me va a quitar solo. Entonces es muy importante conocer estos conceptos para pegarnos al tratamiento y no suspender el tratamiento. A nivel internacional está establecido que es de 3 a 5 años libre de crisis, del último día de la crisis. ¿Qué quiere decir? Que si yo llevo 2 años libre de crisis y se me olvidó tomar el medicamento y me dio la crisis, regresamos al día 0 y volvemos a contar los 3 años. Si los electroencefalogramas o la clínica sigue con crisis, los electros salen anormales, por ejemplo, entonces damos otros años más de tratamiento hasta llegar a 5 años. Suspendemos el tratamiento lentamente, media tabletita cada 6 meses para evitar la recurrencia de las crisis convulsivas. No se puede decir ya tengo 5 años, ya mañana ya no tomo nada porque ya cumplí el tiempo. Es lentamente, poco a poco, para evitar que las crisis repitan.